Welcome, everyone, and thank you so much for being here today. We are honored to gather with all of you from different countries, different communities, and we're all here to stand for the shared belief that a world without hunger is possible. My name is Anna Slattery. I serve as the Director of Global Communications and External Affairs at the Hunger Project. Today is the 15th annual World Hunger Day, founded by the Hunger Project UK in 2011 and now recognized globally by many organizations and institutions around the world. World Hunger Day invites us to see hunger differently, to understand it as a complex yet solvable issue rooted in systems of inequity that can be transformed by individual and collective action. This year's theme, A World Without Hunger is in Our Hands, is both an invitation and a reminder. It reminds us that the end of hunger is possible, but it's not the responsibility of a few people or institutions alone. It belongs to all of us. Every one of us here today and around the world has something meaningful to contribute. Our voice, our relationships, our skills, our resources, or our courage. Because change happens when ordinary people decide that they will no longer accept hunger as inevitable. I'd like to share a brief story that brings this idea to life. Today, the state of Pennsylvania is officially commemorating World Hunger Day for the first time. That recognition did not begin in a government office or with a legislator. It began with students from Norwood Fontbonne Academy and Chestnut Hill College who believed that they could make a difference in addressing food insecurity in their communities. Working alongside a state legislator, they helped draft and advance legislation to officially recognize World Hunger Day. So, congratulations, Pennsylvania, and thanks for joining us. This is a reminder that meaningful change often begins with people who simply choose to step forward. Today is another opportunity to do that. Over the course of this webinar, you'll hear stories and insights that deepen our understanding of why hunger persists and what it will take to end it. And perhaps most importantly, what you can do afterwards is carry these conversations into your own communities and networks. So grab a pen, grab some paper, you'll want to take some notes. And with that, it is my great pleasure to welcome the president and CEO of the Hunger Project, Rollins Coucha. Rollins? Thank you very much, Anna. And colleagues, today we are really gathered to talk about something that may be uncomfortable and yet urgent. And sometimes a choice has to be made between comfort that sustains the status quo we don't like or discomfort that enables the new we want. That's the choice before us right now. And so I have 3 points that I would like to speak to. I'll speak to first the cost of the comfort that is sustaining the status quo we don't like. Second, I'll speak to the proof we are choosing to ignore. And third, I'll speak to the promise of the discomfort that will enable the new we want. So first, let's start with the cost of the comfort that is sustaining the status quo we don't like. Colleagues, the persistence of hunger is not a bad luck. The persistence of hunger is an accountability issue. Hunger persists because of the systems humanity has built and the choices we continue to make within them. Perhaps one of the most glaring choices society makes over and over is to uphold the systems that exclude women from decision-making and control over resources. As a result, today, 673 million people are living with chronic hunger in our world. 1 in 10 people, that is 838 million people, are living on less than
$3 per day. And here is another statistic. Every year, 12 million girls are forced to marry before they turn 18 years of age, subjecting them and their children to decades of challenges. Now, according to the UN women hold just 27% of parliamentary seats and 30% of management roles. Now, here is the painful truth. Unless there is a breakthrough, equality in leadership is nearly a century away. Let me ask you a question, colleagues. Should we as humanity be proud of the statistics that I've just given? Or should we ask ourselves a question, what's wrong with us? Or let me put it this way. With the current prevailing mindset about women leadership, what kind of a world did we create? What kind of a world could we create? That's the cost of the comfort that is sustaining the status quo we don't like. And so I would like to turn to my second point, which is the proof we are choosing to ignore. We already have proof, colleagues, that women's leadership transforms outcomes. For example, according to the United Nations, research on panchayats, that's the local councils in India, showed that the number of drinking water projects in areas with women-led councils was 62% higher than in those with men-led councils, creating better health and nutrition outcomes for all. There is global data by the United Nations Development Program, UNDP, which reveals that higher levels of women's political participation is associated with lower risk of civil wars, state-led violence, and violence of political rights. I dare to say, colleagues, we do not have time to wait. There are lives on the line, and there is potential being wasted. And so I would like to turn to my third point, the promise of the discomfort that will enable the new world. The promise of embracing the discomfort that will enable the new world we want. The question I ask is, so why is women's leadership still treated as a special project? In our world right now, initiatives that give women access to land, access to leadership, access to finance, access to decision-making are still framed as innovations. And the question is, if these approaches consistently work, why are they still considered extraordinary? What does that reveal about our systems that empowering women is treated as a side agenda instead of a default way society functions? We still treat women's leadership, women empowerment, empowering women as a side agenda instead of it being that's just how the world works. It is time, colleagues, to move beyond inclusion initiatives to redesigning systems. The goal is not simply to add in women in our programs. The goal is to transform the systems themselves, how decisions are made, how power is distributed, and whose leadership is valued. You know, this shift from women's special projects to a default way society functions, to a default way the world functions, requires
a different kind of leadership. Leadership that is willing to question existing systems. Leadership that is willing to make different choices. Leadership that is willing to embody the future we claim to want. It will require a collective mindset around the idea of leadership to be transformed. And so creating a world without hunger depends on the choices we make now. We are standing in that moment right now. This new world, a world without hunger, is possible, but it will not be created by maintaining the same systems and expecting a different outcome. It won't come about by simply scaling programs. It will require political courage, institutional change, investment in women's leadership, and a collective willingness to redefine power itself. And this is how I'd like to close, colleagues. This is what this moment is all about today. This is what World Hunger Day is about. It's about choosing to join individuals worldwide who are committed to calling forth a new paradigm, a new consciousness, a new world without hunger. And with these remarks, I thank you for being here. And I pass back to Anna. Thank you all. Thank you, Rollins, for those very powerful opening remarks. Earlier this month in Maputo, Mozambique, the Hunger Project and Joaquim Chissano University convened a high-level roundtable discussion on this exact topic, elevating women's leadership to end hunger. I'm pleased to share a clip from that event featuring Her Excellency Graca Machel. Madame Machel is an African stateswoman whose decades-long professional and public life is rooted in advocacy for women and children's rights. On a personal note, she is someone I admire very deeply, and it was an absolute honor to have her join us in Maputo. I hope you'll see why. This video the language is in Portuguese. However, there are English and Spanish subtitles included, so I hope you enjoy. A igualdade entre homens e mulheres não é uma opção, nem uma concessão ou condescendência da sociedade ou das instituições. É um imperativo de reconhecimento da dignidade humana das mulheres. É um princípio inegociável de justiça e de dignidade humana, como eu disse, e civilização. É uma civilização da nossa época, o reconhecimento dessa igualdade. A igualdade não é um gesto de benevolência, é uma exigência política e ética. É uma condição essencial para o desenvolvimento sustentável e para a paz social. Mas as nossas sociedades estão estruturadas a partir de uma lógica que subestima, invisibiliza e condiciona o contributo das mulheres. Há um pensamento e uma maneira de ver que hierarquiza o valor de um homem e o valor de uma mulher. Normaliza a estruturação da sociedade como se o homem fosse mais importante e a mulher estivesse no nível mais baixo. É por isso que as sociedades toleram a desigualdade entre o homem e a mulher. Tolera-se. E não há nenhum decreto de Constituição ou de lei que justifique. Mas as sociedades toleram e se estruturam dessa maneira. Eu quero com isso dizer que nós temos que romper, sem hesitação, essas normas sociais e aquilo que se chama uma cultura patriarcal, que está enraizada nas nossas mentes e na forma como nós estruturamos as nossas sociedades. E temos que romper
essa maneira de pensar e essa maneira de organizar a sociedade e afirmar com atos práticos e estabelecer a igualdade entre homens e mulheres. O que é que isto quer dizer? Não é um problema apenas de governos. É um problema mesmo nas nossas famílias. A maneira como nós tratamos os rapazes e a maneira como nós tratamos as raparigas. E é necessário uma decisão consciente de reconhecer que a dignidade humana não se mede por um ser homem ou outro ser uma mulher. A dignidade humana coloca, Deus não se enganou quando disse que o homem e a mulher são iguais. Later in her remarks in Maputo, Her Excellency reiterated the importance of women's grassroots and community level leadership, saying that there are two movements that will drive social cohesion and sustainable development, one from the top down and the other from the bottom up. So now I'm very pleased to introduce Abigail, one of these grassroots leaders who is creating sustainable change, and my colleague Linu, the program director at Hunger Project Sweden, for a conversation about what it will take for women's leadership to become the norm in rural communities. Thank you, Ana. Y Avi, muchas gracias por estar aquí con THP en este Día Mundial del Hambre. Va a ser muy interesante conocer tus reflexiones y tus pensamientos sobre este día y también el liderazgo de las mujeres en el mundo. Muy bienvenida. Avi, tú eres una lideresa en tu comunidad en el istmo de Tehuantepec. ¿Nos puedes compartir un poco sobre el trabajo que haces y qué te inspiró a comenzar? Hola, buenos días. Dios Cujuy, Dios Tec, Dios Cujuy, Nashwim. Mi nombre es Abigail y yo vengo de una comunidad en donde muy temprana edad aprendí el valor de la colectividad, el valor de la resistencia, pero también la importancia de alzar la voz. Vengo de una comunidad que muchas de nosotras como mujeres, pero principalmente como mujeres indígenas, no somos tomadoras en decisiones y de alguna forma eso nos obligaba a nosotras a organizarnos y buscar espacios en donde nuestras voces fueran escuchadas. Vengo de una comunidad que a pesar de que como mujeres indígenas somos cuidadoras de semillas, cuidadoras del agua, cuidadoras de la tierra, nuestro trabajo no es reconocido, pero tampoco remunerado. En este caminar he aprendido no solamente de estos procesos formativos, sino también de las palabras que he escuchado con las abuelas, con los abuelos, con nuestras ancestras, en donde defender la vida es defender también nuestro derecho a vivir. Y dentro de este derecho a vivir hablo sobre el derecho a la alimentación. Desde hace ya algunos años empecé a involucrarme mucho en el tema del cuidado del territorio. Empecé desde muy temprana edad en este proceso, pero empezaba con el tema de las violencias, porque creo que también es importante decirlo que en las comunidades en donde yo vengo, la violencia es lo que vivimos todos los días y no es por normalizarlo, pero es la realidad que estamos atravesando. Pero empecé a incidir en el tema también del cuidado de la tierra cuando empecé a notar que en las tomas de decisiones como la imposición de proyectos estaban afectando directamente las construcciones de alternativas que nosotros teníamos, como la construcción de huertos, como la construcción de captación de agua de lluvia, pero estas estrategias y estas alternativas que nosotras estábamos implementando no se estaba llevando con buenas prácticas porque tenemos muchos proyectos que al final también nos afectan a nosotras como mujeres, como comunidades y de los cuales pues muchas veces no se nos consulta y no se nos habla. Y bueno, en este proceso de nacimiento a poder acompañar también a las mujeres que no solamente estaban pasando por una situación de violencia, sino que también tenían esta necesidad
de salir de su comunidad para buscar nuevas formas de alimentación, porque en nuestro territorio muchas de las mujeres que inclusive ellas no lo deciden, pero muchas tienen no solamente un hijo, sino más, pero no es porque ellas lo deciden, sino porque la misma estructura machista muchas veces lo decide. Y bueno, ser lideresa en las comunidades no solo es pensar desde lo individual, sino pensar desde la manera colectiva, porque una decisión que yo tome le puede afectar a otra compañera, a otra integrante de la comunidad. Entonces, ser lideresa es tomar las decisiones, pero también sostenerte de muchas compañeras, de muchos compañeros que de alguna forma tú eres la portadora de sus voces. Gracias, Avi. Y ya has mencionado algunos de los retos que tienen ustedes en sus comunidades y mencionaste que eres mujer indígena y te identificas con orgullo como Ayuk, que es uno de los pueblos originarios de Oaxaca en México. ¿Cómo piensas que influyen los valores y las tradiciones de esta cultura en tu liderazgo? Creo que lo que me ha sostenido desde ahora ha sido como este proceso también de reconocer mi identidad, porque desde muy pequeños a nosotros nos enseñan, a nosotras nos enseñan que no trabajamos desde lo individual y que esta construcción que nosotros hacemos o estas formas también de generar estrategias para defender lo que es de nosotros o para alzar la voz cuando nuestros derechos son violentados, es de que todos estamos conectados y que al final somos comunidad, que somos comunalidad y no podemos pensar desde lo individual. Y entender que cualquier toma de decisiones que aunque parezca mínima, también se afecta a la madre tierra. Y al final creo que lo más importante de nuestra vida es la madre tierra, porque es la que nos está sosteniendo, la que nos para, la que nos va a alimentar. Y entonces entender que toda decisión que nosotros tomemos, sea de cualquier índole, estamos afectando directamente a la madre tierra. Y entonces las decisiones en nuestras comunidades pues se basan en tequios, en asambleas, prácticas que hoy en día se están perdiendo, se han ido desplazando y que es importante también ver esta visión desde lo colectivo, empezar a tomar decisiones desde el bien común y no desde lo individual. Rescatar las prácticas de alimentación desde la cultura alimentaria y también, por supuesto, también rescatar la medicina tradicional, porque es una forma de nuestras propias vidas, principalmente los que venimos de comunidades indígenas, es nuestras prácticas de los conocimientos ancestrales y que dentro de este sistema capitalista pues ha ido perdiendo. Y bueno, en nuestras comunidades, el tequio para nosotros es muy importante porque es una forma de ayuda mutua y que al final muchos de los que estamos en estos procesos de liderazgo también lo hacemos desde el tequio, desde el amor de ayudar a otras personas. Y es lo que hacemos en nuestra comunidad. Por ejemplo, cuando alguien va a construir una casa, en la ciudad tú pagas para que te hagan tu casa, pero en las comunidades las propias personas, los hombres, por ejemplo, llegan a hacer la base, llegan a poner mano para poder excavar, pegar el bloque, pegar la piedra, mientras que nosotras como mujeres ayudamos a los hombres, pero también entre los dos hacemos los alimentos que vamos a compartir cuando terminamos el tequio. Y creo que esto es muy importante seguirlo rescatando porque es una forma de no pensar en lo individual, sino seguir pensando en lo colectivo, de cómo construir estas alternativas de amor, de colectividad y de ayuda mutua. Gracias, Avi. Creo que tenemos mucho que aprender de todo lo que mencionas del trabajo colectivo que hacen. Y tú como lideresa has seguramente visto mucho qué es lo que pasa cuando las mujeres asumen plenamente el poder de tomar decisiones. ¿Nos podrías comentar un poco qué es lo que se vuelve posible, qué has visto tú en tu comunidad y qué deberíamos hacer para liberar ese potencial en todas las partes? Cuando a nosotras como mujeres se nos inviten a toma de decisiones, cambian también estas prioridades que se tienen,
porque ya no solo pensamos en nosotras como individual, sino pensamos en conjunto desde la alimentación, desde la salud, desde el cuidado de la lengua, desde el cuidado del agua, desde cuidar y sostener nuestras propias comunidades. Cambia la manera en que nosotros vamos a distribuir este recurso que tenemos, y no hablo del recurso económico, sino el recurso que el dinero no puede comprar, como lo que tenemos en las comunidades, nuestra tierra, nuestras cosechas, nuestro maíz, nuestro frijol. Y también vemos que cuando las mujeres lideran, hay más organización colectiva, porque creo que nosotras, bueno, principalmente las que venimos en comunidades, lo que se nos ha enseñado desde muy, muy pequeños es aprender a organizarnos y no trabajar desde lo colectivo, porque una persona no va a poder sola, todas necesitamos de alguien más para sostenernos. Entonces, cuando nosotras somos tomadoras de decisiones, pues estos pensamientos cambian porque ya no estamos pensando solamente en nosotros, pensamos en las necesidades que se tienen en la comunidad. Pero creo que también es importante eh, decir que no basta con que nos den o seamos o nos abran espacios para la toma de decisiones si estos sistemas siguen siendo racistas, siguen siendo excluyentes y no se distribuye este poder de manera equitativa, ni el acceso a los recursos, ni a la educación, ni la tierra, y tampoco a la participación política real, porque también es importante decir que muchas mujeres como yo, que somos lideresas, tenemos como las bases para defendernos en estas tomas de decisiones, pero también tenemos compañeras que empiezan aún en este camino de liderazgo y muchas veces, aunque tengan alguna participación, no son tomadas en cuenta, no son consideradas, porque la gran mayoría, por ejemplo, de los que ocupan cargos en nuestras comunidades son hombres y son muy poco el porcentaje de mujeres. Y lo que hemos visto nosotras desde la organización colectiva es de que cuando una mujer toma un cargo y empieza a ser violentada dentro de este proceso de, o cabildo, como lo conocemos nosotras tenemos que apoyarla, tenemos que sostenerla y tenemos que no dejarla sola, porque muchas veces en estos cargos solamente escogen a una o a dos mujeres, y es justamente por el tema de paridad de género, pero muchas mujeres no pueden tomar las decisiones. Y entonces es importante que aunque otra persona, otra mujer esté tomando estos cargos, nosotras la estemos sosteniendo. Por eso es importante hablar de que no solamente es darles la palabra, buscar espacios en donde podamos expresar nuestro sentido, nuestros pensamientos, sino también que realmente se nos tome en cuenta, porque muchas de los tomadores de decisiones no son personas que están en nuestros territorios, no son personas que viven la situación que nosotras estamos viviendo. Y por eso es importante que las tomas de decisiones lo hagamos nosotras, porque somos las que estamos en las comunidades, somos las que buscamos estas estrategias, estas alternativas, pero también tenemos otra parte muy bonita que creo que se ha hecho en conjunto con organizaciones como, principalmente como THP México, en donde nos han ayudado a muchos de estos procesos organizativos. A mí me pone muy feliz ser parte de este proceso porque en este proceso implementamos huertos, hicimos una escuela municipal, pero no solamente pensamos en nosotras como mujeres adultas, sino también en incluir a las infancias que en muchos procesos han sido olvidados y muchas veces tomamos decisiones por ellos, por ellas. Y entonces en este proceso tuvimos una escuelita que se llamaba Ellas Deciden, que justamente era implementar el liderazgo con infancias. Y digo, es muy bonito porque no en todos los espacios se hace. Y creo que también es una forma y una alternativa de generar espacios en la toma de decisiones, no solo como mujeres adultas, sino también desde las infancias. Y qué bonito que mencionaste eso porque también es uno de los proyectos que he tenido el agrado de conocer y realmente el impacto que tiene invertir en niñas, adolescentes, mujeres jóvenes es increíble lo que puedes poder eh, alcanzar con eso, ¿no? Em, y ya estabas hablando un poco sobre las decisiones que se toman a nivel local, pero
¿Cómo dirías tú que se puede asegurar que el liderazgo que vemos en las comunidades de base llegue a influir en las decisiones nacionales o hasta globales? Creo que es una parte importante es reconociendo que las mujeres y que las comunidades indígenas somos creadores de soluciones. Porque a mí me suena, por ejemplo, hoy en día que estamos en el territorio mexicano y a nivel mundial con esta crisis de agua, nosotros desde nuestros conocimientos ancestrales siempre hemos sido captadores de agua, ¿no? Y también hemos hecho soluciones con el tema de la alimentación, desde el cuidado de nuestras semillas nativas, de nuestras semillas criollas. Entonces creo que un punto importante es reconocer que nosotras como comunidades indígenas y principalmente como mujeres somos creadoras de soluciones y que entender que también que estas políticas globales a nivel nacional, internacional, no deben de hablar por ellos, sino también hablar por nosotras y buscar espacio en donde nosotras hablemos y digamos la realidad que estamos pasando como comunidad, porque no necesitamos esta transformación solo por lo superficial, sino también necesitamos esta transformación desde lo muy profundo. Entender que el conocimiento que nosotras tenemos sobre el cuidado del agua, el cuidado de la tierra, el cuidado de nuestros recursos naturales, este conocimiento empírico vale mucho y que fue algo que sostuvo a nuestros territorios por muchísimos, muchísimos años. Y que desgraciadamente este tema de cuidado siempre ha recaído en las mujeres. Entonces es importante también partir desde ahí, que el reconocimiento del trabajo que hacemos nosotras dentro de nuestras comunidades, porque no solamente cuidamos nuestras semillas, no solamente cuidamos nuestros recursos naturales, sino también cuidamos y sostenemos el cuidado en los hogares, que también ha sido algo que hemos estado batallando para que sea un tema equitativo y involucrar también a los hombres, porque muchas veces el tema de cuidado solamente recae en las mujeres. Entonces creo que es partiendo desde ahí y también el que se siga invirtiendo en las comunidades, porque también es como una fuente también de ver y de notar el trabajo que nosotras estábamos haciendo. Yo menciono mucho lo de THP México, por ejemplo, yo estoy en México, pero el ver cómo ellos creen en nosotras, van a nuestras comunidades, nos acompañan en las decisiones que tomamos, nos capacitan, nos animan a la creación de huertos, de hacer nuestras agendas políticas, nuestros recetarios de alimentación saludable. Creo que es una forma de reconocer el trabajo que también nosotras estamos haciendo, porque al final estamos hoy en el día hablando sobre la alimentación, pero no podemos tener ese acceso a la alimentación si se nos está vulnerando los derechos. Entonces creo que el aperturar espacios, el que crean en nosotros, el que inviertan también en las prácticas que nosotras hacemos, es una forma de visibilizar el trabajo que estamos haciendo, pero también de hacernos notar que aquí estamos y que nuestras voces y nuestras prácticas son muy importantes. Y hablando de aperturar espacios e incidir a nivel global, recientemente viajaste a Australia para participar en la conferencia de Women Deliver, que es uno de los encuentros mundiales más importantes para la igualdad de género. ¿Nos puedes compartir qué significó esto para ti y cómo fue compartir tu historia en un espacio de esa magnitud? Fue una experiencia muy poderosa para mí porque conocí a muchas personas, a muchas mujeres, que aunque sean de distintos contextos, de distintos territorios, eh, de diferentes partes del mundo, desgraciadamente enfrentamos la misma situación de estas estructuras de exclusión. El escuchar a las mujeres indígenas, por ejemplo, de Australia, de Asia, fue una experiencia muy enriquecedora para mí porque al final venimos de diferentes contextos, pero estamos en la misma lucha. Y también esta lucha de la resistencia, de que al final compartimos la esperanza, compartimos la creatividad y la resistencia de ser escuchadas, de que seamos tomadas en cuenta, pero también compartir mi historia en un espacio global significó no solamente llevar mi voz,
sino llevar la voz de muchas niñas, de muchas mujeres, de muchas adolescencias de mi territorio. Porque qué bonito fuera que la gran mayoría de las mujeres de mi comunidad asistiéramos, ¿no? Qué bonito que ellas tuvieran esta experiencia que yo tuve. Pero entendemos también que eso implica muchísimas, muchísimas cosas, pero el estar yo ahí fui la representación no solamente de mi comunidad, sino de un país, porque al final México está atravesando por muchas situaciones. Y yo no fui a hablar solamente por mi pueblo, por mi comunidad Ayuk, ni por Oaxaca, sino por México. Compartir las experiencias, lo que nos ha servido, las estrategias que estamos implementando, pero también las violencias que se nos está atravesando. Entonces, aprendí también que aunque se hable de inclusión, es importante seguir promoviendo comunidades donde participemos, espacios en donde seamos tomadas en cuenta, pero también es importante que cuando tengamos la oportunidad de asistir a estos espacios, alcemos la voz, porque es un espacio en donde necesitamos gritar y que seamos escuchadas. Y escuchadas desde lo que nosotros sentimos, de lo que nosotras pensamos, porque es un espacio no solamente, como lo dije hace un momento, no solamente es para mí, es para muchas mujeres y para muchas niñas de mi comunidad, que si a mí me hubieran dicho de que yo hubiera asistido a Australia, que yo hubiese asistido en un evento global a Melbourne, me lo hubieran dicho a mí yo, niña, jamás me lo hubiera creído, porque yo vengo de una comunidad en la que no solamente atravesamos violencias, sino también en una comunidad muy marginada, que las posibilidades de nuestros sueños de llegar a otros espacios y a otros mundos es muy limitado porque si a veces para llevar la alimentación a nuestras casas es muy difícil hacer 3 comidas al día, eh, para llegar y soñar el estar en estos espacios como One Deliver es muy difícil. Y por eso es importante y es una gran responsabilidad que nosotras llevamos, el alzar la voz por todas aquellas que no pudieron asistir. Y sé que lo hiciste muy bien, participaste en muchos espacios y tuviste la oportunidad de alzar la voz para muchas más que tú. Gracias, Abby, por eso. ¿Tienes algún último mensaje o reflexión final que quisieras compartir con las personas que nos están siguiendo en este instante? Eh, Pues yo les diría a las jóvenes, a las mujeres, a las adolescencias que nuestras voces importan mucho, que nuestras historias importan mucho y que no necesitamos dejar de ser quienes somos solo para ser aceptadas en este mundo. Nosotras podemos transformar este mundo desde nuestras propias identidades, porque nuestros conocimientos valen, porque los conocimientos que nuestras abuelas, que nuestros abuelos nos han enseñado, aunque no es un conocimiento científico, durante muchísimos años sostuvo el mundo. Y entonces no debemos de cambiarnos a estos estereotipos que luego nos ponen en la sociedad, porque nosotras como mujeres indígenas, como pueblos originarios, valemos muchísimo y que sigamos construyendo estas alternativas de cuidado y que también es importante que alcemos la voz, seamos de una comunidad originaria o no la seamos, que alcemos la voz, porque aunque existen muchos sistemas sobre el tema de alimentos, sobre el tema de cuidado, sobre el tema del agua, muchas veces no se llevan a la práctica por estos sistemas actuales que tenemos, de que ellos deciden quién tiene derecho a vivir con dignidad y quién no. Y por eso es importante que todas y todos alcemos la voz y que las mujeres que muchas veces nos han dicho que calladitas nos vemos bonitas, no, no nos vemos bonitas calladas. Necesitamos hablar, necesitamos expresar lo que nosotras sentimos y no importa que no hablemos español y que hablemos en nuestra lengua nativa, la lengua de nuestra madre, es importante hablarlo. Va a haber 1 o 2 personas que nos va a entender, pero es importante decir y hablar y mostrar lo que sentimos, que no estamos solas y que entre todas nos sostenemos.
Muchísimas gracias, Avi, por darnos de tu tiempo, por tus reflexiones tan sabias. Eres realmente una inspiración para todas que estamos escuchándote y una gran lideresa. Mucha suerte en todo tu trabajo tan importante que estás haciendo en las comunidades. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Abigail. Thank you so much for sharing your story with us. We deeply appreciate you being here with us. So, I hope today's conversation has shown all of us the different roles that we can play in creating a world without hunger. Leadership begins when people are seen, encouraged, and trusted to step forward. So, as we end our time together, I want you to think of one person in your life who needs to hear this message. Close your eyes and think of that person. I want you to picture them. Do you have them? So later today, you'll receive a link to watch this webinar again. And I want you to share this with them. Send it to them in an email, a text, however. Have a conversation about it later and ask who they would share it with. And let's see if we can continue this chain of sharing the message that women's leadership is critical to creating a world without hunger. Now is the time to invest in it. Let's invest our networks. Let's invest our resources. Because when you invest your time, your energy, your talent, you are investing in a better world. Now, if you are interested in investing resources, investing with organizations like the Hunger Project is investing in women like Abby, who are actively transforming systems and creating a world without hunger. There are people here from around the world, so I really encourage everybody to visit thp.org, learn more about what we are doing and how you can get involved in this movement that is creating a world without hunger. So thank you all for your time. We really appreciate you being here, and I hope you have a great World Hunger Day. Thank you.